Ahora que tenemos MySQL arrancado, vamos a ver que dentro del panel de control de XAMPP existe una utilidad, una herramienta dentro del último grupo llamado Tools, llamada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es una de las maneras más sencillas de empezar aprendiendo MySQL, porque lo que nos proporciona es una interfaz visual muy sencilla de usar, muy fácil de utilizar, para crear nuestras primeras bases de datos y entender de la manera más fácil posible cómo funcionan. Lo que estoy viendo aquí, por tanto, es lo que tengo en la dirección del localhost barra phpMyAdmin. Es una utilidad que viene con XAMPP desde hace muchas versiones, por tanto, no hace falta incluso ni tener la última. Con que tengamos una inferior a 4 o 5 años de antigüedad, pues viene predeterminada y tiene las siguientes partes. Lo que estoy viendo aquí es una interfaz visual para gestionar mi servidor MySQL. Y veré que en la parte de la izquierda tengo un listado de las bases de datos que ahora mismo hay creadas. Vosotros no habéis creado ninguna base de datos, pero cuando instaláis MySQL, por defecto viene con unas cuantas bases de datos de prueba. Algunas son de prueba, como por ejemplo colección de CDs o como por ejemplo test. Algunas son de sistema, como por ejemplo Information Schema o Performance Schema. En definitiva, yo nunca voy a tocar las bases de datos que vienen por defecto con XAMPP. Lo que haré es trabajar sobre mis bases de datos que voy a crear a partir de ahora. Si a la izquierda tenemos un listado de las bases de datos que vienen por defecto en el sistema, a la derecha tenemos una serie de botones con los cuales podemos gestionar, podemos aplicar operaciones sobre estas bases de datos. Para empezar, y siempre una mirada arriba, en la parte de arriba se me informa de dónde estoy ahora mismo. Ahora mismo estoy en el servidor 127.0.0.1 que equivale a la IP de este servidor local. Así que hagamos lo que hagamos, ahora lo veréis, siempre tendremos que echarle un vistazo ahí arriba. En primer lugar voy a empezar por el primer botón de esta fila de botones, de ese menú de botones llamado bases de datos. Así que en bases de datos veré por una parte que puedo realizar operaciones sobre las bases de datos ya existentes, ya sabéis que esto no lo quiero hacer, o bien puedo crear una base de datos nueva. Así que voy a empezar creándome una primera base de datos. Para comparar con el ejercicio que probablemente hemos hecho anteriormente, el de agenda, voy a llamar a esta base de datos agenda. Cuidado, atención, porque se sigue una regla de nomenclatura que es muy parecida a las reglas de declaración de variables en los lenguajes de programación, y es que se puede poner agenda 1, pero no se debe poner 1 agenda. Así que vamos a hacer que siempre las bases de datos empiecen con un carácter alfanumérico, es decir, con una letra. Puedo poner agenda 1, puedo poner agenda -1, pero en definitiva no debería empezar con un número. Voy a llamar, por tanto, a esta base de datos agenda. Y a continuación, un parámetro algo más extraño es el cotejamiento. El cotejamiento veréis que tiene una gran cantidad de opciones preparadas para que las usemos y simplemente nos dice con qué juego de caracteres vas a operar. Es decir, qué juego de caracteres vas a introducir en esta base de datos o lo que es lo mismo, sobre qué país vas a trabajar. Si yo, por ejemplo, entro dentro de UTF-32, veo que hay juegos para croata, checo, danés, esperanto, estonio, alemán, húngaro, islandés, lituano, persa, polaco, románico, rumano, eslovaco. En definitiva, son juegos de caracteres optimizados para los caracteres que usa cada idioma particular. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es ir abajo del todo hasta que encontremos en el penúltimo lugar un juego de caracteres llamado UTF-8. El UTF-8 es el correcto para Europa, Europa occidental y prácticamente todo el mundo occidental. Dentro de este juego de caracteres por UTF-8 y si bajamos a la S encontraremos Spanish y Spanish 2, español y español internacional. En principio nos da igual cualquiera de los dos, podemos coger cualquiera de los dos. Así que creo una base de datos llamada agenda y le digo que voy a trabajar en UTF-8 Spanish CI. ¿Qué pasa, curiosamente, si no escoges ningún cotejamiento cuando creas una base de datos? Lo que ocurre es que por defecto se pone el cotejamiento en idioma sueco. Y esto es así porque MySQL originalmente, antes de ser comprada por Sun
y antes, a su vez, de ser comprada por Oracle, era una empresa sueca. Por tanto, un poco como un guiño al programa original, por defecto la cotejación, el colamiento, se pone en sueco, ¿vale? Pero si le decimos que vamos a trabajar en UTF-8 en español, no habrá ningún problema. Una vez que he puesto el nombre de la agenda y le he dicho el cotejamiento de caracteres, voy a decirle crear. Tras lo cual, atención, muy importante, la base de datos agenda ha sido creada y podré comprobar por aquí a la izquierda cómo, sin darme cuenta prácticamente, ha aparecido una nueva base de datos llamada agenda. Pero atención, y aquí es donde todo el mundo comete el error. Por haber creado una base de datos, no quiere decir que automáticamente haya entrado dentro de ella. Fijémonos siempre aquí arriba, que me dice que yo no estoy dentro de una base de datos, yo estoy dentro del servidor, de la raíz del servidor. Así que lo que tengo que hacer es pulsar aquí Agenda, y ahora comprobaremos cómo estamos dentro del servidor, pero también dentro de la base de datos Agenda. Observo que no se han encontrado tablas en la base de datos, por supuesto, ¿cómo se iban a encontrar tablas si la acabo de crear desde cero? Esto es lo que tiene que ocurrir. Y para cerrar este vídeo voy a decir que si en algún momento, en algún caso, creáis una base de datos y os equivocáis, o bien al poner el nombre o bien al poner la colación, no pasa nada, porque todo esto más adelante se puede modificar con relativamente poco impacto. Más traumático es cuando ya tienes una aplicación en funcionamiento, estando la aplicación en funcionamiento, cambiar parámetros como estos. No digo que no se pueda, digo que es traumático, digo que nos puede dar errores, pero por lo menos veréis que MySQL es un motor de base de datos que en cualquier momento nos deja cambiar prácticamente cualquier tipo de parámetro.